Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA, somos de la especialidad de análisis de sistemas. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar nuestra unidad didáctica Gestión de Servicios Informáticos. Bien, a ver, esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 8, lo que significa que estamos ya en la octava semana de clases. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy es hablar sobre las normas de seguridad. Vamos a hablar sobre las normas de seguridad. El elemento de la capacidad es que ustedes puedan aplicar las normas de seguridad de la información, para lo cual pues vamos a revisar algunos ejemplos de lo que vienen a ser pues normas de seguridad, ¿ya? Así que la clase del día de hoy en cierta manera pues les va a ayudar a poder definir algunas políticas o normas de seguridad para lo que es el tema de su proyecto. Bien, hablemos entonces de las normas de uso de los servicios informáticos y los compromisos de confidencialidad sobre el tratamiento de los datos. Cuando hablamos de los servicios informáticos, estamos hablando básicamente de todos aquellos servicios que facilitan la comunicación dentro de la empresa. Si hablamos, por ejemplo, de un sistema web, si hablamos de los diferentes sistemas de información, pues la mayoría de ellos utilizan servicios. Y como tal, hay que establecer ciertas normas de uso de dichos servicios informáticos. Por ejemplo, el servicio de conectividad, el servicio de conexión a Internet, el servicio de almacenamiento de datos, etc. Dentro de lo que es informática, pues existen una serie de servicios informáticos y hay ciertas reglas, ciertas normas en cuanto al uso de cada uno de esos servicios informáticos. Y además, también tiene que haber un compromiso, que es el compromiso de confidencialidad sobre lo que es el manejo de la información, el compromiso de guardar, digamos, confidencialidad en cuanto al acceso de cierta información que puede ser de índole privada y que solamente le compete a la empresa y que no podría esta ser difundida a cualquier otra persona ajena, digamos, a la empresa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de normas de uso de los servicios informáticos, se dice pues que los activos de información y los equipos informáticos son recursos necesarios, son recursos importantes, son recursos que son muchas veces vitales para la empresa. Pero ello es indispensable tomar las acciones apropiadas para asegurar que la información y los recursos estén debidamente protegidos. Obviamente, ¿no? Si la empresa maneja cierta información que es importante para lo que es su gestión comercial, pues no cualquiera va a poder tener acceso a dicha información. Y en ese sentido, pues debe haber ciertos, digamos, niveles o controles en cuanto a la seguridad de la misma, ¿no? En ese sentido, es importante que nosotros como especialistas de IT nos aseguremos que la información y los recursos de TI, de tecnologías de la información de la empresa, estén debidamente protegidos de toda posibilidad de riesgos, estén protegidos de todas las posibilidades, incluso de amenazas, tales como el fraude, el sabotaje, el espionaje industrial, la extorsión, la violación de la privacidad de la información, que también esté debidamente protegido, ¿no? Los activos de TI, la información misma de la empresa, frente a amenazas como, por ejemplo, ataques
por parte de los hackers o incluso la interrupción de algún servicio de TI dentro de la empresa. En ese sentido, también se dice que debemos de proteger los activos de TI y sus recursos de la empresa, inclusive de ciertos accidentes y desastres naturales que podrían ocurrir y de alguna manera pues poner en riesgo la seguridad de la información y también de los activos de TI, de los equipos. El propósito fundamental de las políticas descritas a continuación es velar por la información, a la cual pues debe ser respaldada y usada adecuadamente, así como garantizar una gestión que sea eficiente y efectiva en lo que es el uso y el mantenimiento de la infraestructura informática de la empresa. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito de crear políticas básicamente dentro de una empresa? Es la de procurar, proteger y sobre todo garantizar la gestión de la empresa, así como también asegurar el adecuado uso y mantenimiento de su infraestructura informática. Pero para eso tenemos que crear políticas de seguridad a través de controles, a través de reglas que los usuarios, los stakeholders, los empleados, los colaboradores deben de tener conocimiento de cuáles son las prohibiciones, ¿no? Que se van a impartir dentro de la empresa para proteger de alguna manera la seguridad de la información y de su infraestructura tecnológica también, ¿no? Estas políticas, estos controles de seguridad, estas restricciones o reglas siempre van a estar enfocados a toda posibilidad de riesgo o de amenaza. Hablemos del alcance y las áreas involucradas. Esta normativa se debe aplicar en general a toda la empresa, como por ejemplo el personal directivo, se debe aplicar para el personal administrativo, se debe aplicar dicha normativa para los empleados, se debe aplicar dicha normativa para aquellos empleados que laboran dentro de la empresa de forma temporal, inclusive para los contratistas y también para los consultores. Hablemos de las políticas. Las políticas buscan garantizar y optimizar el buen uso de los recursos informáticos, ¿no? La empresa deberá para esto acogerse a las siguientes políticas. Veamos entonces cuáles son estas políticas que de alguna manera buscan pues garantizar y optimizar el buen uso de los recursos informáticos que tiene una empresa. La primera política nos habla de la confidencialidad. Este es un primer punto importante. Hablemos de la confidencialidad. El usuario, mediante la confidencialidad, se compromete a guardar reserva sobre la información a la cual ha tenido acceso o a la cual tiene acceso, justamente por razón de su propia actividad profesional. Por otro lado, también el usuario se debe de comprometer a no divulgar dicha información, así como tampoco la de publicarla de ningún modo, ya sea de forma directa o de forma indirecta a través de terceras personas o a través de terceras empresas, para ponerla luego a disposición de terceros sin el previo consentimiento de la empresa. Entonces, nos damos cuenta que en esta primera política de la confidencialidad, esta está orientada sobre todo al usuario que labora dentro de la empresa. Y el usuario aquí debe de comprometerse, dice de forma explícita, a guardar absoluta reserva sobre la información a la cual él está teniendo acceso por razones de su propia actividad profesional. También se dice que el usuario no debe pues nunca divulgar la información a la cual, digamos, él ha podido acceder, ¿no? De tal manera que la información no caiga en manos de terceros, ¿no? No caiga en manos de terceras personas u otras empresas que van a acceder a cierta información
donde naturalmente pues la empresa no ha brindado el consentimiento, la autorización del manejo de su propia información. Por otro lado, también se dice que el usuario reconoce que la reproducción, reconoce que la copia, la modificación, la comunicación pública, la distribución o cualquier otro medio de difusión de los datos o información de la empresa sin autorización de la misma constituye un delito contra la propiedad intelectual. Cuando tú laboras en una empresa y participas en un proyecto, en el desarrollo del mismo, o formas parte del equipo de aquellas personas que están, digamos, proponiendo, desarrollando dicho proyecto, pues tú, en cierta medida, vienes a ser el autor, pero los derechos de propiedad terminan siendo asignados a las empresas, ¿no? Salvo que de alguna manera tú hayas registrado, pues, no sé, dicho documento, dicho informe, dicho trabajo, qué sé yo, ¿no? Como algo propio, como algo que tiene que ver con lo que es la propiedad intelectual. Si no has registrado nada, digamos, a tu nombre que haya sido producto de tu esfuerzo, ¿no? De trabajo, pues dentro de la empresa se asume que todo lo que tú hagas a nivel de desarrollo de software, a nivel de aplicaciones o lo que fuere, viene a ser pues una, digamos, eh, como se dice, terminar dando información, ¿no? A otras personas sin el consentimiento de la empresa, se dice que estamos en contra de la propiedad intelectual. Pero si tú haces algún trabajo para la empresa y por eso te están a ti pagando, obviamente, ya eso no es parte de tu intelecto, digamos, de tu propiedad, sino pasa automáticamente a ser propiedad de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado, sobre todo con qué tipo de información, qué tipo de documentación vamos a copiar, a modificar o a distribuir, sobre todo, ¿no? Porque si es propiedad de la empresa, pues estaríamos en todo caso frente a un delito, que es el delito contra la propiedad intelectual. Bien, ninguna persona podrá acceder a una información clasificada. Ninguna persona debe acceder a información clasificada que se encuentra naturalmente dentro de los sistemas de información, si es que no reúne las siguientes condiciones, ¿no? Veamos. La primera de ellas tiene que ver con la siguiente condición, ¿no? Nos dice, tener necesidad de su conocimiento en virtud de su cargo o de sus funciones. Haber sido informado previamente sobre el acceso y además sobre la responsabilidad que adquiere dicha persona al acceder a la información clasificada de acuerdo con la legislación vigente. En ese sentido, se debe de tener, se debe de contar con la autorización del jefe inmediato, siempre. Pues será quien deberá de verificar si el usuario dispone de la habilitación requerida para que pueda acceder a cierta información, hacer uso de ella y, ¿por qué no?, hasta poder compartirla. Asimismo, el usuario debe de comprometerse expresamente y explícitamente a no realizar ninguna de las siguientes actividades. Como por ejemplo, intentar
distorsionar la información, intentar modificar la información que se maneja dentro de la empresa, intentar descifrar las claves o cualquier otro elemento de seguridad que intervenga en los procesos de telecomunicaciones de la empresa, o intentar inclusive descifrar mensajes o ficheros de datos sin la autorización correspondiente, sin la autorización previa. Pues bien, por otro lado también se dice que se debe destruir, se debe alterar, se debe eliminar o inutilizar cualquier otra forma para poder dañar los datos, para poder dañar la información, para poder dañar incluso hasta los softwares, los programas, o poder dañar los documentos electrónicos o equipos de computación e inclusive equipos de computación de la propia empresa o de terceros. De igual modo, dice, el usuario se debe de comprometer tras la extinción de la relación laboral, es decir, tras el rompimiento del vínculo laboral entre el empleado y la empresa. A pesar de ello, a pesar de poder haber finalizado este vínculo laboral, este vínculo de trabajo, el usuario se debe de comprometer, dice, a guardar la máxima reserva y a no divulgar, y sobre todo eso, a no divulgar ni utilizar estrictamente, ni a través de terceras personas o a través de terceras empresas, los datos y la información a la que tenga dicho usuario acceso durante, pues, el vínculo laboral. Asimismo, se declara que no estará en posesión el usuario de tener copia alguna de seguridad sobre los datos que maneja la empresa o sobre información que es estrictamente de propiedad de la organización, que es estrictamente de propiedad de la empresa, de cuya elaboración quizás este usuario haya sido pues partícipe, ya sea a nivel intelectual o quizás como asesor o quizás como especialista, ¿no? En ese sentido, pues el usuario no puede quedarse con copia alguna del proyecto, del trabajo del cual él ha participado o inclusive ha desarrollado. ¿Por qué? Porque obviamente ya eso es propiedad de la empresa, no es propiedad del usuario, por más que lo haya elaborado. Bien, entonces, eso en cuanto a lo que es la política, pues, de confidencialidad de la información. Existe otro punto que nos habla de las claves de acceso y la protección de los datos. Nos dice aquí lo siguiente: todos los colaboradores tendrán derecho a una cuenta personal. Todos los empleados deben tener acceso a los sistemas de información e inclusive al uso de sus servicios informáticos. Profesor, cuando hablamos de que los colaboradores tienen que tener el derecho a acceder a los sistemas de la información, implica pues que el gobierno, o en este caso la propia empresa, ¿no? Digo gobierno porque podríamos aplicar normas de seguridad pues en alguna entidad pública, ¿no? No necesariamente tiene que ser en una entidad privada, también se puede aplicar sobre una entidad pública. Esta empresa, esta organización,
tiene que garantizar que el empleado tenga acceso a su sistema de información. ¿Y cómo lo va a lograr? Mediante la creación de un usuario. Mediante la asignación de un código de usuario y una contraseña y un password para lo que es el uso de los servicios informáticos, como por ejemplo el correo electrónico, el internet, las aplicaciones de escritorio, las aplicaciones web, las aplicaciones móviles, la misma que será pues proporcionada por el Departamento de Sistemas. A solicitud explícita, a solicitud expresa del Departamento de Gestión del Talento Humano. En cuanto al perfil de usuario, el perfil de usuario podrá tener privilegios, podrá tener restricciones en cuanto al tema de seguridad, que deben de ser establecidas por el Departamento de Sistemas en virtud del logro de sus funciones como usuario, en virtud al cumplimiento del cargo y de las responsabilidades que ello demanda. Aquí pues el Departamento de Sistemas podrá cancelar de forma temporal o inclusive de forma permanente todas las cuentas de usuario. Si detecta un uso no adecuado de las mismas. Y esto se va a dar previa comunicación justamente al usuario. El usuario debe reconocer además que la contraseña, que el password, que la clave de acceso es personal e intransferible. Profesor, ¿qué significa personal e intransferible? De que no cualquier usuario puede hacer uso de dicho usuario y dicha contraseña. Quien debe acceder a los sistemas de información es aquel empleado al cual se le ha asignado ese usuario y esa contraseña. Por eso es que se dice que el usuario debe de reconocer que la clave de acceso es personal e intransferible. Entonces, ¿quién es el único responsable y las consecuencias que puedan derivar sobre el buen o mal uso del acceso a los sistemas de información? Respuesta, el usuario. Porque es el usuario quien va, digamos, a tener acceso pues a los sistemas de información y a cada uno de los servicios que se puedan estar ofreciendo pues dentro de esa empresa, ¿no? Por lo que nos dice que queda estrictamente prohibido el uso de claves de acceso distintos, diferentes al propio. Al quedar estrictamente prohibido el uso de las contraseñas, el uso de las claves de acceso a los diferentes sistemas de información que maneje la empresa, pues la finalidad del objetivo busca como tal que digo que en ese sentido pues es importante que se defina dicha política. ¿Con el fin de qué? De evadir las normas de control en cuanto al manejo de los recursos de TI. Hablemos ahora del uso de los servicios informáticos y de la Internet. Se dice que la demanda de los servicios informáticos puede ocasionalmente exceder incluso la disponibilidad, por lo que serán establecidas las prioridades de acuerdo a los perfiles de usuario, dando siempre la más alta prioridad a las actividades necesarias o que nosotros consideremos como necesarias para poder llevar a cabo la misión de la empresa. Pues bien,
Por otro lado, también se dice que los recursos informáticos deberán utilizarse para propósitos estrictamente relacionados con la labor empresarial. ¿A qué se refiere esto? Eso se refiere que no cualquiera va a poder hacer uso de los recursos informáticos de la empresa, ¿no? O sea, los recursos informáticos de una organización existen y están allí porque se supone que cada uno de ellos cumple una función matemática, una función de repente, por decir, de cálculo, como los sistemas de información, o de repente se necesita pues mejorar el proceso de toma de decisiones, necesitamos de un sistema OLAP, de un sistema de Business Intelligence. ¿Y eso qué son? Son recursos informáticos de la empresa. Los sistemas de información son recursos informáticos de la empresa. El uso de los ordenadores, de las laptops, las impresoras. Estamos hablando de la categoría de hardware. Y por lo tanto también son considerados recursos informáticos que se utilizan única y exclusivamente con relación a lo que es su labor empresarial. Bien, por otro lado también nos dice que se deberá de comunicar al departamento de sistemas cualquier deficiencia o mal funcionamiento que se observe en los servicios informáticos. Está, dice, estrictamente prohibido también utilizar los recursos informáticos con fines publicitarios, con fines comerciales. No se debe de utilizar servicios de comunicación externa, tales como los sistemas de mensajería, ¿no? Que aquí nos dice de que no se puede o no se debe utilizar los servicios de comunicación externa, tales como los sistemas de mensajería instantánea, a menos de que se tenga autorización expresa o autorización por parte, pues, de, eh, podría ser, por ejemplo, cuando se requiere tener acceso a un sistema de comunicación. Existen algunos programas que te, digamos, que te familiarizan o que te permiten establecer pues comunicación de mensajería instantánea a manera de chat. Entonces, cuando se cuenta con dicha autorización, así exista un proceso de validación a nivel de formularios, pues esos controles ya están diseñados, ¿no? Y pues bien, aquí lo que se busca con estas prohibiciones es que todos los recursos de la empresa, todos los equipos, todo el hardware, también, ¿por qué no el software que la empresa pueda tener, debe de ser únicamente, o por no decir estrictamente, su uso para el tema laboral, no con fines personales o con fines publicitarios o fines comerciales. El no utilizar los servicios de comunicación externa, dice, como los sistemas de mensajería instantánea, a menos de que se tenga, claro está, siempre la autorización debida, expresa de la gerencia general y obviamente del administrador de área, ¿no? Bien, nos dice aquí lo siguiente también. Se prohíbe introducir música, programas, virus, macros, apples, controles, ActiveX,
o cualquier otro dispositivo lógico. O quizás la secuencia de caracteres que causen, pues, o sean susceptibles a causar cualquier tipo de alteración en los en este caso se busca eso, ¿no? La prohibición de la instalación de programas adicionales, inclusive hay softwares que a veces el usuario utiliza y por no molestar al área de sistemas para que haga la instalación, termina el propio usuario a veces descargando o cargando algún, digamos, programa que pueda estar el usuario de repente descargando, puede ser un virus, puede ser un malware, ¿no? Entonces, está la prohibición, ¿no? Está la prohibición en el sentido de que nos dice como norma de uso, porque ese es el tema del día de hoy, normas de uso, políticas, ¿no? Sobre las TI, las tecnologías de la información, sobre los sistemas de información. Por eso dice el título de nuestra clase, ¿no? De nuestra sesión del día de hoy. Que habla de las políticas o normas de uso sobre los sistemas de información o sobre las tecnologías de la información. Entonces, pues, la prohibición está enfocado a eso. El usuario queda estrictamente prohibido de hacer uso de archivos, de programas, de repente descargo de archivos de internet, música, videos, porque podría el usuario terminar infectando el computador con algún malware, con virus. Inclusive nos dice, también se prohíbe el uso o la introducción de controles ActiveX, que generalmente se usan mucho en lo que son las macros. Pero recuerden que hasta hay macros que contienen código malicioso. Pero esto se va a dar básicamente la prohibición para evitar que cualquiera de estos elementos o dispositivos lógicos o de secuencia de caracteres permitan pues la alteración sobre todo de los servicios informáticos de la empresa. Eso es lo que se busca cambiar. Por otro lado, nos dice también que se permitirá la consulta solo a páginas web que contengan información importante o relevante para las actividades comerciales de la empresa, quedando prohibido el uso de los chats, el uso de juegos, la pornografía u otra información que no cubra las necesidades de la empresa. Aquellos usuarios, ¿no? Que les encanta estar metido en el chat todo el día en la oficina, ¿no? Están de repente trabajando, ¿no? Y a un costado tienen su sesión de chat interno, ¿no? Porque a veces hay empresas que tienen también su sesión de chat interno. O de repente está con el WhatsApp, ¿no? En línea y está trabajando, dice el usuario, ¿no? Pero una ventana minimizada, otra ventana maximizada y lo que tiene es un distractor, porque no está avanzando con su trabajo, no está, digamos, cumpliendo con sus, vamos a usar el término adecuado, digamos, no está cumpliendo pues con sus labores con las cuales se ha contratado ese empleado, ¿no? Y está de repente dedicando el tiempo en
vez de enfocarlo a la parte laboral, pues lo está enfocando a la parte social, ¿no? Más aún cuando utiliza estas aplicaciones, ¿no? De chat o mensajería. Bien, ¿por qué la prohibición de que el usuario interactúe por internet con chats? O incluso el acceso a las redes sociales. Muy bien, estimado Fukuda, así es. Porque eso es un distractor, por un lado. Y por otro lado, no está bien, pues no está bien. Tú como gerente de empresa no vas a contratar a alguien que va a estar 8 horas en oficina o laborando, o 6 horas, de las cuales pues todo el día está con las redes sociales, con el Facebook, con el Instagram, con el TikTok, sabrá Dios con qué aplicación ahí, de repente hasta con el Grindr, no sé, o con el Tinder, o con cualquiera de estas aplicaciones que existen, ¿no? Y que hacen uso las personas para, digamos, el tema de ocio, de distracción. Tú no vas a pagar a un empleado para que se dedique pues, a hacer otra labor que no sea la que tú lo has contratado, ¿no? O de repente, pues, está ahí en el YouTube, ¿no? Escuchando música, qué sé yo, mirando alguna serie, alguna película. Entonces, no está desarrollando el papel para el cual ha sido contratado, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando de que a veces cuando al usuario no le establecen cuáles son las prohibiciones de uso, ¿no? Cuáles son las políticas, las medidas que se van a tomar frente al uso de dichas tecnologías o de dichos recursos informáticos, de los cuales queda explícitamente prohibido su uso, pues el usuario va a hacer lo que él crea conveniente, ¿no? Porque va a decir, a mí nadie me ha dicho que está prohibido y que no está prohibido. Hay que establecer ciertas normas de uso sobre dichas tecnologías, sobre dichas aplicaciones o dichos sistemas de información, ¿no? Que está permitido y que no está permitido. ¿Por qué? Porque eso puede afectar el rendimiento de la red informática, puede afectar también el rendimiento de la red LAN y también la del propio equipo, ya sea un ordenador de escritorio o de repente la de una laptop, al considerar que cuando el usuario visita, navega por internet en diferentes páginas web, pueden estas páginas web ser la puerta de acceso de los malware, la puerta de acceso de los virus. Más aún si es que la empresa no cuenta con una red informática bien estructurada, enfocada a lo que es su, digamos, topología de red, su modelo OSI, ¿no? Si es que no se ha considerado todo ello, su firewall, ¿no? Su sistema de detección de intrusos, etcétera, pues vamos a ser blanco fácil de ataques de hackers. Por otro lado, también se dice que el usuario no podrá descargar, no podrá bajar ni instalar ningún tipo de programa de internet por cuenta propia, siendo esta responsabilidad exclusivamente del departamento de sistemas. Si tu usuario necesitas de un programa, ¿a quién le vas a comunicar? Al departamento de sistemas, porque son ellos quien digamos, deberían de hacer la instalación por un lado y por otro lado, en algún momento o en algún caso en particular, el usuario podría terminar descargando virus, ¿no? De la propia internet, más aún pues cuando no hay la implementación, por ejemplo, de un servidor proxy, ¿no? Que permita pues el bloqueo del acceso a las redes sociales, que prohíba el acceso a diferentes otras, digamos, aplicaciones, ¿no? O en este caso como la descarga pues de malware, ¿no? Entonces tiene que
haberse establecido dicha política, ¿no? Dicha norma de uso. Hablemos ahora del uso de la red. Siguiente punto. Se dice aquí que el usuario se debe de comprometer a aceptar siempre las condiciones estipuladas en los acuerdos de conectividad, en los acuerdos de conexión de la empresa, en las que se debe de señalar el uso de los servicios informáticos con fines exclusivamente de índole laboral, lo que excluye cualquier uso de la red con fines comerciales, así como también el uso de prácticas desleales o cualquier otra actividad que voluntariamente tiende pues a afectar a otros usuarios de la propia red LAN, tanto en las prestaciones que se están brindando como en la protección y la privacidad de la información de la empresa. No obstaculizar el acceso de otros usuarios a los servicios informáticos. Cuando usamos adecuadamente la red, cuando nos comprometemos como usuarios a cumplir con las restricciones, con los acuerdos de conexión, de conectividad, y tenemos claro cuál es la finalidad o el propósito de dicho compromiso por parte del usuario, entonces podríamos poner en riesgo la seguridad de la información de la empresa. En ese sentido, se dice de que como usuarios no debemos ser un obstáculo para otros usuarios que en algún momento pueden necesitar hacer uso de otros servicios informáticos que existen dentro de la empresa y que probablemente requieran. Mediante el consumo masivo de los recursos informáticos o de sus servicios informáticos, mediante pues el consumo masivo de los recursos del sistema dado por el uso a veces de programas que son ajenos a los intereses de la empresa, así como también el de realizar u omisiones que dañen, que interrumpan o generen errores en dichos sistemas o cualquier otra actividad que puede alterar el normal funcionamiento de los servicios informáticos. La conexión de los equipos de cómputo y también de los dispositivos de hardware, por otro lado, suelen ser ajenos a la propia empresa, donde en algunos casos son requeridos por alguna situación en particular o, en este caso, derivados de alguna práctica pues comercial, ¿no? O de negocio. Aquí nos dice que se deberá estar siempre avalado por el área de sistemas, que es básicamente el área responsable, ¿no? Del manejo de la información y del manejo de los datos que puede en este caso tener la empresa. ¿Por qué? Porque en el departamento de sistemas o en el área de sistemas, por ejemplo, es donde se genera siempre un backup, una copia de seguridad. Bien. Se dice también que el departamento de sistemas
es el que deberá efectuar un registro y monitoreo automatizado sobre cualquiera de las técnicas factibles de tráfico de las comunicaciones, generado muchas veces por los propios equipos de la empresa, con fines estadísticos, con la detección de fallas y también la garantía de la calidad del servicio. Siempre que se encuentre, siempre que contamos, en este caso, siempre que se pueda contar, obviamente, con la autorización del gerente general, del jefe administrativo, del dueño o inclusive del gerente de ventas. ¿Estamos? Entonces hay que tener en cuenta eh, ese aspecto, que son efectivamente los especialistas de IT que laboran en el área de sistemas, que laboran en el departamento de sistemas, son ellos los encargados de efectuar el registro y monitoreo automatizado cuando sea técnicamente factible del tráfico de las comunicaciones, ¿verdad? Bien, hablemos del uso del correo electrónico. Todos los usuarios tienen derecho a la privacidad de la información. Tienen derecho a la privacidad que manejen en los celulares. Eh, ¿Por qué? Porque es a través de los celulares que muchas veces los usuarios también acceden a sus cuentas de correo, ¿no? Entonces, aquí nos habla del adecuado uso sobre el email. Y es por eso que nos habla del derecho a la privacidad de la información. Más aún cuando, digamos, eh, cuando se cumple sobre todo con la no divulgación de la información. El derecho a la información, eh, digamos, pública, es un derecho que toda persona tiene. Pero cuando hablamos de información personal, información privada, no cualquiera va, digamos, a poder violar el secreto de las comunicaciones, ¿no? Más aún si cuenta con un acceso, con un usuario, con una contraseña, de repente que le dé pues el permiso de poder acceder a todos los correos electrónicos de todos los usuarios de la empresa. No estaría bien. El usuario también dice, tiene la obligación de realizar la clasificación y depuración de la información recibida a través del correo electrónico de forma periódica. Claro, porque si el usuario recibe cierta información, pues, en algún momento va a tener que hacer una purga o una depuración de datos, ¿no? De los diferentes correos que les lleguen, pues él como usuario, su obligación es empezar a clasificar la información que tiene en su bandeja de entrada de su cuenta de correo electrónico y así empezar a
descartar o desechar aquella información que de repente no sea ahora pues importante o necesaria, ¿no? Para la empresa. En ese sentido también nos dice que el usuario será el responsable de su información y del espacio del almacenamiento de su propia cuenta de correo electrónico que se le ha asignado. El usuario no deberá suscribirse a las listas o a grupos donde reciba correos electrónicos de forma masiva, salvo que se trate, dice, de complementos, en este caso, de labores, digamos, relacionadas con el propio trabajo del empleado, ¿no? Si es que, digamos, la tarea que tiene que cumplir el usuario dentro de la empresa, como es, por ejemplo, la revisión de los pedidos que ingresan vía web, ¿no? En el caso pues, de una pollería, ¿no? Eh, o de repente de un restaurante que empiece a comercializar por internet. Todo lo que ellos soliciten, pues va a ir a un pedido, ¿no? Y en cierta manera, pues esa información que a veces el usuario registra en una plataforma digital, una plataforma web, sus datos personales son usados para luego poder enviarles promociones, descuentos, etcétera, por correo electrónico. Entonces, eh, en algunos casos, el usuario, pues, a veces termina siendo agregado a aquellas empresas que brindan cualquier producto o servicio y a veces eso puede, digamos, generar de que el usuario quede suscrito a una serie de comunicaciones que se van a dar de forma masivas, por ejemplo, a través del correo electrónico. Entonces, a eso se refiere. El correo institucional dice no deberá almacenar archivos, software y demás para que violen la ley de derechos de autor. Claro, obviamente para que la ley de derechos de autor pues no sea violada, ¿no? Entonces nos da la indicación de que el correo institucional no deberá pues almacenar archivos ni programas distintas a la fuente del día de hoy, ¿no? De la cual de repente se está manejando dentro de la empresa y que de alguna manera el usuario pues a veces termina siendo agregado en estos correos de tipo cadena, ¿no? De tipo string, porque eso le puede generar abundante cantidad de correos que van a ir llegando de forma masiva. El usuario también se debe de comprometer de forma expresa a no realizar ninguna de las siguientes actividades, como por ejemplo, enviar mensajes internos de correo electrónico conteniendo datos o información ajena a los datos de la empresa. Siguiente, el usuario también se compromete de forma expresa a no enviar mensajes de correo electrónico externos de forma masiva, con fines publicitarios o fines comerciales, salvo que se trate de, de un complejo, eh, de una compleja labor o de una actividad compleja de la cual pues está siendo partícipe dicho usuario, ¿no?
Siguiente dice, el usuario también se debe de comprometer de forma explícita a no intentar leer, a no intentar eliminar, a no intentar copiar, a no intentar modificar los mensajes de correo electrónico de otros usuarios, así como el envío de correos electrónicos anónimos, porque ahí se estaría generando un problema de identidad de la persona, la suplantación de la identidad. Por eso es que se dice que el usuario debe comprometerse de forma literal, de forma expresa, a no realizar nada de las acciones que hemos mencionado. Por otro lado, también, como otra, no restricción, sino compromiso del usuario, es el de no generar correos spam, el no mandar ni contestar cadenas de correo electrónico de origen desconocido o de cuentas de correo no válidas por el Departamento de Sistemas. Entonces, es importante establecer dichas prohibiciones, ¿no? Siguiente política con respecto al uso de los recursos de cómputo. Los usuarios, dice, deberán cuidar, respetar y hacer un uso adecuado de los recursos de cómputo de la empresa, comprometiéndose a realizar las siguientes actividades, como por ejemplo el apagado normal de los equipos de cómputo, el cubrir el equipo de cobertores si es que lo tuviera, a no usar los equipos como portapapeles o repisas. Eso es cierto, a veces el usuario termina creyendo que el equipo que le han dado pues termina siendo de su propiedad, ¿no? Y a veces esa pantalla, ese monitor termina teniendo un montón de post-its pegados en la pantalla. O otros, si es que están trabajando con, digamos, un computador de tipo escritorio, de tipo desktop, termina sirviendo el CPU como una repisa, ¿no? Traen el café y ponen encima del CPU. Y eso no está bien. Imagínate que se voltee la taza de café y cae al teclado. O cae de repente, qué sé yo, pues al equipo. Puede terminar dañando. ¿Y eso por qué? Porque el usuario, ¿no? No se ha comprometido a hacer un uso adecuado, correcto, pertinente de los recursos informáticos de la empresa. Por otro lado, también los usuarios deberán de comprometerse con el uso adecuado de el espacio de trabajo. Profesor, ¿el espacio de trabajo? Sí. Por ejemplo, ¿no? Que el usuario no proceda a alimentarse o a ingerir alimentos, es decir, a comer y beber incluso algunas bebidas cerca de los equipos de cómputo, cerca de los ordenadores, cerca de las laptops. ¿Por qué? Porque puede terminar dañando el equipo o dejándolo incluso inoperativo. ¿Estamos? En ese sentido, dice, con respecto al uso de los recursos de cómputo, el usuario, a su vez, también deberá de comprometerse al apagado normal de los equipos de cómputo.
El usuario también debe de cubrir el equipo con cobertores en el caso que hubiera, ¿no? En el caso que existiera. También el usuario debe de comprometerse a no dañar, a no destruir, a no inutilizar los equipos de cómputo de la empresa. No creo que exista algún usuario que se dedique pues a destruir los equipos, ¿no? Pero está la recomendación. Porque si el usuario destruye o en este caso daña el equipo, pues está atentando contra el patrimonio de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a eso hace referencia, digamos, el uso de estas políticas, ¿no? En cuanto al uso de los recursos de cómputo. Está hablando de, cuando dice recursos de cómputo, está hablando de ordenadores, impresoras, laptops, ¿sí? A ver, tenemos un comentario. Nos dice Fukuda, ¿se puede, qué querrá decir chancar o dañar? Ah, ok, se puede dañar con el mal manejo. Claro, así es. La mala manipulación a veces de los equipos por parte del usuario, pues termina dañando, termina estropeando, ¿no? El equipo. Imagínate que a un usuario le dan una laptop, ¿no? Se supone que la laptop ha sido instalada en su oficina, ¿no? En su escritorio para que trabaje. Pero este usuario se lleva la laptop de repente a su casa o decide llevarse la laptop el fin de semana a su casa. Entonces, que hay una política que le permite al usuario llevar su equipo a su casa, digamos que le han dado el permiso, ¿no? Porque ¿quién tiene que autorizar eso? Que un equipo sea, digamos, trasladado de fuera de los límites de la empresa. No debe de autorizar el área de sistemas. ¿Por qué? Porque obviamente el área de sistemas es la responsable de qué? De gestión, ya se olvidaron, gestionar los recursos informáticos. Es la encargada de no solo administrar, ya hemos hablado de la diferencia entre administrar y gestionar, ¿verdad? Es la encargada de no solamente de la administración, sino también de la gestión de los recursos de TI, de los recursos de tecnologías de la información o recursos TICs, tecnologías de la información y comunicación. Entonces, el usuario no puede hacer lo que se le da la gana, ¿eh? Tiene que haber políticas, tienen que haber medidas, prohibiciones, controles, que nos dice por acá Rivera. Sanciones. Claro, pues se malora un equipo. Ay, te felicito, Lama, lo máximo. Ya malograste la laptop. Listo. Por cambiarte de, no sé, por llevar de repente la laptop a tu casa al día siguiente, ¿no? O el fin de semana, llegas al día lunes y nos dices que has roto la pantalla, ¿no? Ya rompió la pantalla, ya trajo de repente la pantalla dañada, o de repente ya trae pues la laptop sin dos teclas, porque como tiene sus niños pequeños el usuario, le dio la laptop para que juegue a su hijo y ya pues empezó a sacarle las teclas al teclado, ¿no? Y viene trayendo la laptop con las dos teclas sueltas. ¿Qué hacemos? Lo premiamos al usuario. Gracias, Lama, lo máximo. Ya, una laptop valorizada en 2.800 soles, que es, si bien es cierto, digamos, el equipo que se te ha asignado, ¿no? Te lo llevaste y lo traes, mira en qué condiciones. Y es más, te lo llevaste sin el permiso.
porque no has tenido el permiso al departamento de sistemas. De repente habló Lama con su jefe inmediato, que era el jefe de área. Pero el jefe de área, que puede ser del área de ventas, de logística, de finanzas, de contabilidad, no tiene potestad, no debe tener potestad sobre los recursos informáticos o los recursos de cómputo. Es el departamento de sistemas. Es el departamento de sistemas los responsables del correcto y adecuado funcionamiento de los equipos. ¿Qué cabeza crees tú que va a rodar frente a la mala administración y la mala gestión de los recursos informáticos? No digo servicios informáticos, porque servicios informáticos es hablar de la gestión de entrega y soporte de TI. Eso ya lo hemos explicado. Estamos hablando de la gestión de los recursos de TI o de los recursos TICs. Dentro de ellos, pues estamos hablando de los recursos de cómputo, que son varios, obviamente. Profesor, un mouse es un recurso de cómputo. Una impresora es un recurso de cómputo. Una laptop es un recurso de cómputo. El teclado es un recurso de cómputo. La cámara web es un recurso de cómputo. La impresora es un recurso de cómputo. Todo lo que es el hardware son recursos de cómputo. Los parlantes también son recursos de cómputo. Cualquier traslado, movimiento de un equipo a otra área o a otro ambiente dentro de la empresa, quienes deben hacer esa manipulación de traslado de equipos no es el usuario, no es el empleado. ¿Quiénes son los responsables de la gestión de los recursos informáticos? El departamento de sistemas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el departamento de sistemas, como nos dice Rivera, es el encargado no solo de gestionar los recursos, también de administrar los planes, de ejecutar los planes, ¿no? Planes de mantenimiento, planes de instalación, configuración, etcétera, etcétera. Y obviamente si un usuario incumple o infringe, pues debería, ¿no?, de ser sancionado. ¿Y por qué no? Hasta efectuar el descuento por los daños ocasionados. ¿Qué nos habla Fukuda? Fukuda nos habla, dice, de el daño que puede ocasionar los equipos cuando el usuario lo manipula, ¿no? Aquel usuario que agarra la pantalla, dice, sin el debido cuidado, ¿no? Puede terminar malogrando el equipo, es verdad. Entonces, el usuario pues también se debe de comprometer, como aquí nos indica, a no mover o trasladar los equipos de cómputo fuera o dentro y fuera, como gustes, de la empresa, sin la debida autorización. ¿De quién? De su jefe inmediato. Pero esto, y aquí hago un paréntesis, tiene que recibir la aprobación del área de sistemas. ¿Por qué? Porque si el equipo, digamos, la laptop se pierde, la roban, qué sé yo, ¿no? El usuario es víctima de un atraco, está caminando de aquí a 2 cuadras, sale de la empresa y está en el paradero y viene el amigo de lo ajeno, que hay muchos que están por ahí dando vueltas, y se termina llevando la maleta o la mochila del usuario, ¿no? Se llevó la mochila del usuario y ahí se iba la valorizado en 2.800 soles. La pregunta es, ¿quién te dio permiso para que te lleven la laptop? Si te dio tu jefe inmediato, chévere, no problem. Quien va a responder es el jefe inmediato, porque lo autorizó. Al usuario no le va a pasar nada, es el jefe inmediato. Ah, le robaron la laptop, sí, bueno, ya, pues. ¿Quién te autorizó? Mi jefe inmediato. Llaman al... Sí, yo le dije, bueno, usted asumirá los costos del equipo.
La empresa nunca pierde. Eso ténganlo bien presente. La empresa nunca pierde. Para eso se efectúan los descuentos. ¿Estamos de acuerdo? Y si este jefe de área no ha solicitado el permiso al departamento de sistemas, que yo estoy seguro que el departamento de sistemas va a decir, no, el equipo de la empresa no sale. Menos si es una laptop de repente de última generación, ¿no? De repente es una Core i7, Core i9, séptima generación, qué sé yo, ¿no? Entonces, tiene que haber sanciones, ¿no? Claro que sí. Siguiente. La pérdida o robo de cualquier componente del hardware o programa debe ser reportada inmediatamente al departamento de sistemas. ¿Por qué? Porque si tú como usuario te das cuenta que de repente estás usando un equipo de escritorio, ¿no? No es una laptop, y de repente te das cuenta que, no sé, pues la tapa del case, ¿no? Del CPU está movida, o de repente ves por ahí un tornillo, no sé, suelto, flojo, hay que reportarlo al área de sistemas. Oye, mira, ¿sabes qué? He encontrado el case sin un tornillo, o veo que el case le falta un tornillo, o me he dado cuenta de que hay encontrado de repente en mi oficina un tornillo en el suelo y me parece que es del case. Tienes que reportarlo al departamento de sistemas para que ellos vengan y revisen. Pero también está el típico usuario, ¿no? Que no es de sistemas y se cree técnico o se cree ingeniero de sistemas y empieza a meter mano en el equipo, ¿no? A ver, dice, sí, yo sé de informática, yo sé de computación, y empieza a destapar el case. No lo debe de hacer, porque lo van a responsabilizar a él. Van a decir, no, qué sé yo, pues la memoria, el disco duro o lo que le falte al CPU, eso te lo has llevado tú, es tu equipo, no es lo que puede alegar el departamento de sistema, ¿no? ¿Por qué no me reportaste? Falta una memoria, se han llevado la tarjeta de memoria o la tarjeta de video, qué sé yo, pues se sacaron del CPU. ¿Y por qué no lo reportaste en su momento? ¿Cuándo se ha perdido? ¿Cuándo te has dado cuenta? No, fue el lunes. ¿Y qué? ¿Después de una semana informas? ¿Después de 2 semanas? Algo raro, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Dice, frente a la pérdida o robo de cualquier componente de hardware o de repente de algún programa, tiene que ser reportado de forma inmediata al departamento de sistemas. ¿Para qué? Para que tome conocimiento, pues, de lo que ha sucedido, de lo que está pasando, para que vea cómo repara el equipo, ¿no? Oye, falta memoria, o se llevaron el disco duro, ¿y ahora qué hacemos? Un CPU sin disco duro no sirve. No va a levantar nunca el sistema operativo porque está en el disco duro, obviamente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Bien, entonces eso era en cuanto al uso de los recursos de cómputo. ¿Estamos? Hablemos ahora sobre el uso de las licencias de software. Para prevenir demandas legales o la introducción de malware, de virus informáticos, se prohíbe estrictamente la instalación de softwares de programas no autorizados, incluyendo el que haya sido adquirido por el propio usuario. A veces el usuario dice, no te preocupes, yo lo compro el programa, yo lo pago con mi tarjeta de Visa, Mastercard, Diners Club. Yo pago la licencia del software, no te preocupes, el programa lo voy a usar yo. Sí, pues, pero tienes que informar al departamento de sistemas, porque todo programa que está siendo instalado en un equipo tiene una licencia de software. Ustedes saben lo que es una licencia, ¿verdad? Es un código que te da la potestad del uso de un programa. Entonces, en ese sentido, pues hay que informar al área de sistemas. Porque si hay una auditoría, acuérdate del curso Auditoría de Seguridad Informática, hay una auditoría de software de los sistemas, detectan que hay un programa que está con una licencia a nombre de una persona y no de la empresa, podrían alegar
que están haciendo un mal uso de las licencias de los programas que no han sido autorizadas, ¿no? Más aún si es que el usuario utiliza un software pirata con una licencia craqueada. No se puede, no se puede, ¿verdad? Bien. Asimismo dice, no se permite el uso de programas de distribución gratuita. En una empresa no deben de haber programas free. El usuario no debe utilizar programas gratuitos. A menos que haya sido previamente aprobado por el Departamento de Sistemas. Toda instalación de un software que el usuario requiera o necesite tiene que ser notificado, comunicado al Departamento de Sistemas, para que el Departamento de Sistemas tenga conocimiento de qué programa vas a usar o qué programa necesitas y sean ellos los que nos provean de la instalación de dicho programa. ¿Estamos de acuerdo? El Departamento de Sistemas no copiará programas, no copiará softwares a los usuarios para fines particulares y ajenos a la organización. El típico usuario que quiere el Office, ¿no? Se comunica con el director de sistemas, le pide el programa y le dice que no. Entonces le pide al asistente, ¿no? Al asistente técnico, ¿no? Y de repente el asistente técnico es Dalin, pues, ¿no? Dalin Figueredo. Y le dicen, Dalin, un favor. Y va Dalin, ¿no? Dígame, señorita, ¿qué necesita? Y le dice, Dalin, un favor, ¿puedes pasarme en un CD, digamos, la suite de Office de la empresa? Y Dalin, por caer bien con el usuario, con la secretaria, ¿no? Que le estaba pidiendo la suite de Microsoft Office que ha comprado la empresa con licencia original, le termina dando el programa. ¿Está bien? ¿Está correcto? No, pues no está correcto. No está bien. ¿Por qué? Porque no se debe copiar programas, no se debe distribuir softwares que no, en este caso, que sean pues de licencia que ha sido adquirida por la empresa. Más aún con un tema particular, personal, y que está totalmente ajeno a la organización. El usuario tampoco deberá quedarse en posesión de programas o manuales de software originales. Estos deberán ser canalizados por el Departamento de Sistemas. Pasa mucho que a veces al usuario le dan un manual, le dan un libro, qué sé yo, pues un manual de instalación de algún programa, colores, qué sé yo, ¿no? Y a veces el usuario tiene la mala costumbre, por no decir otra palabra, la mala costumbre de quedarse con lo que no es suyo. Tiene que devolverlo porque no es de su propiedad, es de la empresa. ¿Qué haces tú quedándote con un manual de usuario, un manual de un software que no lo has comprado tú? Eso te lo han prestado, no te lo puedes quedar, no se puede quedar el usuario con esa posesión, ¿no? ¿Estamos? Muy bien. Siguiente punto. Alcance del proceso de gestión de seguridad informática. El proceso de gestión de la seguridad informática comprende la implementación de controles definidos en el Plan Director de Seguridad de la Información sobre los componentes de la infraestructura tecnológica institucional y otras necesidades que permitan mantener la operación normal y asegure sobre todo el normal o adecuado funcionamiento de los servicios informáticos de la empresa y además que finalice con el monitoreo que permita pues así establecer la correcta y eficiente operación de los controles implementados. Claro, porque una vez definido las políticas o los controles de prohibición sobre lo que hemos mencionado, el uso del correo electrónico, el adecuado uso de los recursos informáticos, el uso adecuado de las licencias de software, etcétera, etcétera, todos estos controles que estamos definiendo, pues en algún momento hay que definir también el alcance de la gestión de la seguridad de la información, la gestión de la seguridad informática, y esto debe estar definido en el Plan Director de la Seguridad de la Información.
en el cual se debe de establecer cuáles son los componentes de la infraestructura tecnológica de la empresa y además de otras necesidades que permitan pues mantener la operación normal y segura de los servicios informáticos de la empresa con el fin de estar siempre monitoreando, supervisando, auditando el correcto y eficiente uso de los controles, ¿no?, que hemos implementado, estas políticas que estamos definiendo para lo que es el adecuado uso de los sistemas de información y de las tecnologías de la información. Hablemos ahora de las normas generales del proceso de gestión de seguridad informática. Las políticas de seguridad informática son la de aplicación obligatoria para todos los directivos y empleados de la empresa. El Plan Director de Seguridad de la Información priorizará controles generales aplicados a los activos de la información almacenados o procesados por medios tecnológicos, para los que se deberán definir controles técnicos a implementarse en la infraestructura tecnológica y servicios informáticos institucionales. La implementación de controles informáticos deberá someterse a un proceso de monitoreo previa aprobación y salida de producción. La definición de controles técnicos se efectuará tomando como base la aplicación de estándares, de marcos legales y también normativos. Se aplicará el criterio del mínimo privilegio en la aplicación de controles informáticos dependiendo de la necesidad de acceso de acuerdo a los criterios de disponibilidad, de confidencialidad y de integridad. Todo control de seguridad informática implementado deberá pues someterse a un proceso de supervisión, a un proceso de monitoreo, a un proceso de auditoría que permite establecer su adecuada operación. Los informes de monitoreo, de auditoría o supervisión de controles informáticos implementados que contengan novedades relacionadas con su aplicación efectiva deberán ser canalizados para la revisión por el subproceso de planificación de controles de seguridad informática. La información generada por el monitoreo de los controles informáticos implementados deberá alimentar la base del conocimiento del monitoreo efectuado por el responsable del equipo de gestión de seguridad informática. Hablemos de las normas específicas del subproceso de planificación de controles de seguridad informática. La planificación de controles de seguridad informática definirá los controles técnicos a implementarse en la infraestructura tecnológica y en los servicios informáticos de la empresa, según los requerimientos establecidos por el Plan de Seguridad de la Información. El Plan de Seguridad Informática histórico, así como los reportes de análisis de monitoreo de la plataforma, así como el análisis de ethical hacking, así como las leyes, reglamentos, normas, eventos e incidentes de seguridad informática. La definición de controles técnicos se efectuará tomando como base la aplicación de estándares, de marcos legales y también normativos. Se aplicará el criterio del mínimo privilegio en la aplicación de controles informáticos. El equipo de gestión de seguridad informática será conformado por un líder de equipo de la Dirección de Gobernanza de Tecnologías de la Información e Innovación y al menos también de un técnico de cada unidad de la Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación con conocimientos afines al control de implementación o al control de implementar. La formalización de los equipos de trabajo se efectuará mediante la suscripción de un acta de constitución del proyecto u orden de trabajo, incluyendo pues el cronograma de actividades, dependiendo también, en este caso, de la complejidad del control a implementar, y será suscrita por el director de gobernanza de tecnologías de la información e innovación y la coordinación general de tecnologías de la información y comunicación. La definición de controles de seguridad informática deberá efectuarse mediante el análisis de alternativas tecnológicas que permitan pues evaluar y seleccionar las que más se ajusten a las necesidades de la empresa. El seguimiento también de la implementación de los controles de seguridad informática, dependiendo de la complejidad de
la implementación se efectuará mediante instrumentos de gestión de proyectos tecnológicos o el cronograma respectivo de implementación. La periodicidad de la actualización de la PEI del plan de implementación de controles de seguridad informática dependerá de la frecuencia con que se reciban los disparadores del proceso y cada vez que el subproceso de monitoreo de la implementación del plan de seguridad informática emita informes de incidencias. De esa manera, pues, se podrá tener conocimiento y hacer la actualización del plan de implementación de controles de seguridad. La sociabilización del plan de la implementación de controles de seguridad informática y sus actualizaciones se efectuará formalmente mediante un memorando interno a los empleados, a los usuarios, y la información también se publicará en el sistema documental Alfresco. Recuerda que cuando hablamos de gestión de servicios informáticos existe un software free, un software libre para la gestión documental que se llama Alfresco. Esto lo comentamos en alguna sesión anterior. El coordinador general de tecnologías de la información y comunicación será el responsable de la aprobación del plan de implementación y de los controles de seguridad informática. El plan de tratamiento de riesgos tecnológicos deberá definir los controles ISO para los componentes informáticos asociados a cada control informático requerido por el plan de seguridad de la información. El equipo de gestión de riesgos tecnológicos será conformado por un líder de equipo de la Dirección de Gobernanza de Tecnologías de la Información e Innovación, y al menos también deberá existir un técnico de cada unidad de la Coordinación General de Tecnologías de la Información y Comunicación con conocimientos afines al control analizado. La formalización de los equipos de trabajo se efectuará mediante un acta suscrita por el Coordinador General de Tecnologías de la Información y Comunicación y también el Director de Gobernanza de Tecnologías de la Información e Innovación y el Director de Soluciones Tecnológicas, así como también el Director de la Infraestructura y Operaciones según la proveniencia, según de dónde provengan estos recursos involucrados. El seguimiento de la ejecución del proceso se efectuará mediante el cronograma respectivo. La periodicidad de la actualización del plan de tratamiento de riesgos tecnológicos dependerá de la frecuencia con la que se reciban los disparadores del proceso. El plan de tratamiento de riesgos tecnológicos y sus actualizaciones será pues aprobado por el Coordinador General de Tecnologías de la Información y Comunicación. Hablemos ahora de la descripción del subproceso de implementación del plan de seguridad informática. Existe una ficha del subproceso de implementación del plan de seguridad informática. Aquí el disparador, como descripción, nos dice que el disparador es la necesidad de implementar los controles definidos en el plan de implementación de controles de seguridad informática. Como productos o servicios tenemos las siguientes entradas. Está el plan de implementación de controles de seguridad informática, están los informes de monitoreo por parte de la aplicación de los controles de seguridad informática, están también las políticas, los estándares y los marcos de referencia por el gobierno en las tecnologías de la información, y existen también los informes de la ejecución del aseguramiento de la calidad y la seguridad informática. Todos estos documentos forman parte de las entradas para lo que es la necesidad de implementación de los controles que se van a tener que definir en el plan de implementación de controles de seguridad informática. Cuando hablamos de las normas específicas del subproceso de implementación del plan de seguridad informática, esto básicamente pasa por la aprobación y actualización en primera instancia del plan de implementación de controles de seguridad informática, la cual debe estar sustentada en el inicio de la implementación de dicho plan, el cual debe contener los controles técnicos priorizados y ser implementados en los activos informáticos en base al análisis de los riesgos tecnológicos que se tiene que haber hecho previamente. El equipo de gestión de seguridad informática será conformado por un líder de equipo de dirección de gobernanza de tecnología de la información e innovación, y al menos también pues debe haber un técnico de cada unidad de la Coordinación General de Tecnologías de la Información y Comunicación con fines al control implementado. O sea, siempre participa el director y un técnico. La formalización de los equipos de trabajo se deberán efectuar mediante un acta que debe ser suscrita por el Coordinador General de Tecnologías de la Información, el Director de Gobernanza de Tecnologías de la Información e Innovación y también el Director de Soluciones de Tecnologías y de
el director de infraestructura y operaciones según la proveniencia de cada uno de los recursos involucrados, ¿no? O sea, según el lugar de proveniencia de estos recursos, pues intervienen o participan dichos actores. El seguimiento y aplicación de los controles de seguridad informática se controlará siempre mediante el plan de trabajo para la implementación, pues, de la planificación de la seguridad informática, que incluye, claro está, el cronograma de trabajo. Tiene que haber un cronograma de trabajo. La implementación de los controles de seguridad informática se registrarán en una matriz, la denominada matriz de controles de seguridad informática, la cual será alimentada por el equipo de gestión de seguridad informática bajo la supervisión del director de gobernanza de tecnologías de la información e innovación, y además incluirá información referencial sobre su operación, así como la definición de indicadores de alertas. La matriz de controles de seguridad informática será comunicada formalmente al responsable del plan director de seguridad de la información cada vez que se implemente un control programado. Esta matriz debe ser publicada en el servidor documental al fresco con la autorización del director de gobernanza de tecnologías de la información e innovación. Descripción de las actividades del subproceso de implementación del plan de seguridad informática. La primera actividad dice, busca disponer la ejecución del plan de implementación de control de seguridad informática. Aquí pues se emitirán los lineamientos para la ejecución del plan de implementación del control de seguridad informática, que va a estar dirigido por el director de gobernanza de tecnologías de la información. ¿Qué documento se maneja? Un memorando. ¿Quién es el responsable? El coordinador general de tecnologías de la información y comunicación. La siguiente actividad es definir, pues, el plan de trabajo para la implementación de la planificación de la seguridad informática y el equipo de trabajo. Aquí se debe de revisar de manera detallada cuáles son los controles, las prioridades que se están estableciendo en función al subproceso de planificación de controles de seguridad informática para poder determinar el plan de trabajo tomando en cuenta siempre los cronogramas de implementación, los recursos tecnológicos, los no tecnológicos, y así definir el equipo de trabajo con la participación siempre del director de soluciones tecnológicas y el director de infraestructura y de operaciones. ¿Qué documento se maneja aquí? El plan de trabajo y la matriz de controles de seguridad informática que se va a aplicar. ¿Quién es el responsable? El director de gobernanza de tecnologías de la información e innovación. Como siguiente punto, habla de revisar y aprobar el plan de trabajo. Debe de haber un cronograma y una matriz de controles que se van a aplicar. Se deberá presentar el plan de trabajo y la matriz de controles a aplicar para la aprobación del Coordinador General de Tecnologías de la Información y Comunicación, con la participación siempre del director de gobernanza de TI y también de innovación. Aquí también pues entra a tallar el director de soluciones tecnológicas y el director de infraestructura y operaciones. Aquí se tendrá que determinar si es que se va a aprobar o no. Si se aprueba, pasa a la actividad 4. Si no se aprueba, pasa a la actividad 2 que acabamos de mencionar, que tiene que ver con la definición del plan de trabajo para la implementación de la planificación de la seguridad informática y el trabajo en equipo. Obviamente, como documentos aquí se deben manejar un acta, el plan de trabajo y matriz de controles de seguridad informática que deben estar previamente aprobados. ¿Y quién es el responsable? El Coordinador General de Tecnologías de la Información y Comunicación. Si no se aprueba la revisión y aprobación de este plan de trabajo, de este cronograma y matriz de controles, entonces pues se lleva a cabo nuevamente, como les decía yo, la definición del plan de trabajo. Si queda aprobado, pasa inmediatamente a la comunicación, la sociabilización y matriz de cumplimiento del cronograma de trabajo, que sería pues la cuarta actividad, ¿no? Aquí se debe de efectuar una comunicación formal sobre la matriz de cumplimiento y el cronograma de trabajo al equipo de trabajo con la participación del director de gobernanza de tecnologías de la información e innovación, así como también del director de soluciones de tecnologías y el director de infraestructura y operaciones. ¿Qué documentos manejan? Hay un acta de reunión, manejan también un memorándum con los controles que se van a aplicar para cada dirección de la empresa,
¿Quién es el responsable de llevar a cabo la comunicación, sociabilización de la matriz de cumplimiento y el cronograma de trabajo? El director de gobernanza de tecnologías de la información e innovación. La quinta actividad busca ya implementar los controles de seguridad informática, siendo el responsable el director de soluciones de tecnologías y el director de infraestructura de operaciones. Dentro de esta actividad se busca pues implementar los controles de seguridad informática siempre bajo el plan aprobado según la disponibilidad también de los recursos. Esta actividad estará a cargo del director de soluciones tecnológicas y el director de infraestructura y operaciones. ¿Qué se manejan aquí a nivel de documentos? Informes sobre el avance de la implementación de dichos controles. Como sexta actividad se debe hacer el seguimiento. Tiene que haber un seguimiento sobre el avance de la implementación de los controles de seguridad informática. ¿Quién es el responsable de hacer esto? El equipo de gestión de seguridad informática. Para esto se debe efectuar el seguimiento del avance de la implementación de controles de seguridad informática. Para esto habrá que preguntarnos si la implementación fue o no satisfactoria. Si no fue satisfactoria, pasamos nuevamente a la fase 5, regresamos nuevamente a revisar, a verificar dichos controles de seguridad informática. Si está aprobada, si cumple, si satisface dicha implementación, entonces se procede a actualizar la matriz de cumplimiento de controles de seguridad informática. Pasa automáticamente a la actividad 7. Profesor, en la actividad número 6, que se manejan informes de seguimiento. En la actividad número 7, que tiene que ver ya con actualizar la matriz de cumplimiento de controles de seguridad, se debe aquí pues proceder con la actualización de la matriz de cumplimiento de controles respecto de la implementación efectuada para cada control. ¿Quién es el responsable de hacer esto? El equipo de gestión de seguridad informática. ¿Qué documento se maneja? La matriz de controles de seguridad informática que debe de estar actualizada. Luego de haber llevado a cabo la actividad número 7, pasa a la actividad número 8, que busca revisar la actualización de los controles de seguridad informática. Bien, aquí se debe de revisar la implementación de cada control de seguridad informática para la aprobación del Coordinador General de Tecnologías de la Información y Comunicación. ¿Quién es el responsable de llevar a cabo esta actividad? El director de gobernanza de TI e innovación. Ese es el cargo que tiene. ¿Qué documentos se maneja? La matriz de controles de seguridad informática. Si se aprueba, pasa inmediatamente a la aprobación de la actualización de los controles de seguridad informática. Al llegar a esta actividad, el Coordinador General de Tecnologías de la Información y Comunicación revisa la matriz de controles de seguridad informática para publicar el cumplimiento de dicha actualización. ¿Qué documentos se manejan aquí? Se maneja la matriz de controles de seguridad informática de aprobación de controles implementados, siendo el responsable el Coordinador General de Tecnologías de la Información y Comunicación. Pues bien, la siguiente actividad tiene que ver con la publicación ya de la matriz de cumplimiento que debe estar actualizada, en el cual el director de gobernanza de tecnologías de la información debe de proceder con la publicación de la matriz de controles de seguridad informática actualizada en el servidor documental al fresco para el uso interno de la empresa. ¿Qué documentos se manejan aquí? Pues la publicación de la matriz de controles de seguridad informática que debe estar actualizada. Como subproceso tenemos el monitoreo de la implementación del plan de seguridad informática que se encarga el director de gobernanza de tecnologías de la información y comunicación. Luego tenemos la descripción del subproceso de monitoreo de la implementación del plan de seguridad informática, en el cual existen dos disparadores. El primero de ellos es la necesidad, pues, de establecer la vigencia y efectividad de la implementación de los controles de seguridad informática, también sobre la ejecución de dicho subproceso, que en este caso, pues, es permanentemente para cada control implementado por recurso tecnológico y se deberá finalizar únicamente cuando el recurso sea cambiado o eliminado del inventario tecnológico. Como entradas, como documentos que se manejan aquí,
se manejan dos: el plan de implementación de controles de seguridad informática y los informes sobre la ejecución del aseguramiento de la calidad y la seguridad informática. Hablemos ahora de las normas específicas del subproceso de monitoreo de la implementación del plan de seguridad informática. Una vez implementados los controles informáticos, serán incluidos en el proceso de monitoreo periódico y continuo para establecer su vigencia y operación adecuada. El equipo de monitoreo de implementación de controles de seguridad informática será conformado por un líder de equipo de la Dirección de Gobernanza de TI, de Tecnologías de la Información e Innovación, y al menos también debe participar un técnico para cada unidad de la Coordinación General de Tecnologías de la Información y Comunicación con conocimientos afines al control al ser implementados. La formalización de los equipos de trabajo se efectuará mediante un acta suscrita que va a participar el Coordinador General de Tecnologías de la Información y Comunicación, así como también el Director de Gobernanza de TI y de Innovación, también está aquí involucrado, así como también el Director de Soluciones Tecnológicas y el Director de Infraestructura y Operaciones, según la proveniencia también de los recursos involucrados. El equipo de trabajo deberá definir las técnicas de recolección de datos más aplicables para llevar a cabo la fase de monitoreo para cada control que se haya implementado, así como la periodicidad también de su obtención. La detección de vulnerabilidades de operaciones de control de seguridad informática implementados deberán ser puestos en conocimiento para el director de gobernanza de TI e innovación. La operación anómala verificada de cualquier control implementado deberá ser notificado de inmediato al director de gobernanza de TI e innovación, así como también al proceso de planificación de controles de seguridad informática para que inicie su revisión técnica. Los informes generados por el proceso de monitoreo de implementación de controles de seguridad informática serán publicados en el servidor documental al fresco siempre y cuando tenga la autorización del director de gobernanza de tecnologías de la información e innovación. En cuanto a la descripción ya de las actividades del subproceso de monitoreo sobre la implementación del plan de seguridad informática, existen las siguientes actividades. La primera de ellas es autorizar el monitoreo de controles implementados. Se debe, pues, aquí de establecer las responsabilidades, la periodicidad, las herramientas, los indicadores, las estadísticas y las métricas de monitoreo. Para eso se debe manejar como documento el plan de monitoreo y quién es el responsable de llevar a cabo dicha actividad, el director de gobernanza de tecnologías de la información. También se deberá definir y ejecutar las técnicas de recolección de datos como actividad. Aquí se deben de definir cuáles son las técnicas de recolección de datos para construir o seleccionar los instrumentos que permitan obtener datos del recurso monitoreado. Como documento se maneja un informe de técnicas de recolección. ¿Quién es responsable de esta actividad? El equipo de monitoreo e implementación de controles de seguridad informática. Asimismo, también se deberá luego realizar la observación, medición e interpretación de los datos. Se debe efectuar siempre una observación, una medición e interpretación de los datos que se hayan observado mediante indicadores y métricas que van a ser propios de la evaluación. Como documento se debe manejar un informe de registro de datos. ¿Quiénes son los responsables de llevar a cabo dicha actividad? El equipo de monitoreo de implementación de controles de seguridad informática. La siguiente actividad busca, pues, identificar vulnerabilidades. Se deben de identificar aquí las vulnerabilidades, así como las diferencias en la operación de los controles de seguridad implementados, estableciendo siempre el nivel de afectación en la operación del recurso tecnológico que puede incluir en algunos casos recomendaciones. Como documento se maneja un informe propuesto para lo que es el monitoreo por aplicación de controles de seguridad informática y recursos. Aquí, ¿quién es el responsable? El equipo de monitoreo de implementación de controles de seguridad informática. ¿Qué pasa si la vulnerabilidad es alta? Si la vulnerabilidad es alta, pues pasa a la actividad 5. Si no es alta, pues pasa a la actividad 3, ¿no? Que son las actividades que hemos mencionado hace un momento, ¿no? La actividad 3 tiene que ver con la revisión de la observación, medición de los datos, y la actividad 5 pues tiene que ver con
aprobar y enviar el informe del monitoreo y también del recurso. En la actividad 5 se debe aprobar y enviar el informe del monitoreo del recurso para la aplicación de actividades correctivas en el subproceso de planificación de controles de seguridad informática. ¿Se aprueba o no se aprueba? Si se aprueba, pues tenemos como subproceso de planificación de controles de seguridad informática, y si no se aprueba, pues pasamos a la actividad 4. ¿Qué se maneja aquí? Un informe aprobado por previamente, ¿no? Del monitoreo, es un informe aprobado sobre el monitoreo, sobre la aplicación de los controles de seguridad informática por los recursos informáticos, ¿no? ¿Quién es el responsable? El director de gobernanza de tecnologías de la información e innovación. Como subproceso ya está pues la planificación de controles de seguridad informática. Hay una actividad aquí que corresponde, que es la actividad 6, que tiene que ver con monitorear continuamente, de forma constante en el tiempo, los controles que se han implementado. Se debe efectuar aquí un monitoreo periódico de los controles implementados, así como también el de incluir métricas de vulnerabilidades. Pues creo que sí. ¿Existen aquí novedades? Sí, que es básicamente el cumplimiento de la actividad 2. Si no hay novedades, pues termina el proceso. Como documento principal está el informe de ejecución y asesoramiento de la calidad, y sobre eso, digamos, se va a trabajar dicha actividad. ¿Quién es el responsable? El equipo de gestión de seguridad informática. Muy bien, una vez que hemos definido pues toda esta normativa y hemos visto quiénes son los responsables, quiénes intervienen, generalmente son directores del área de sistemas y hay un técnico que interviene también para la parte técnica, etcétera. Una vez constituido todo esto, tiene que haber sanciones. De no cumplirse, jóvenes, las políticas, tienen que haber sanciones, ¿no? Lo que nos comentaba hace un momento el compañero Rivera, ¿no, profesor? Pero si pasa algo con el usuario, una mala manipulación, daña el equipo, etcétera, pues tiene que haber sanciones, no lo vamos a premiar, obviamente. Las sanciones tienen que ver con el incumplimiento de dichas políticas, que puede acarrear sanciones administrativas, sin perjuicio de acciones legales que pueda tomar la empresa, al margen de. También está el tema transitorio, a nivel transitorio, pues para el fiel cumplimiento de estas políticas es importante cumplir con las siguientes medidas transitorias. ¿Cuáles son? Primero, el Departamento de Gestión del Talento Humano deberá solicitar al Departamento de Sistemas la desactivación del usuario en el sistema o en los sistemas a los cuales tenga acceso la empresa, ya que dejará la empresa, pues ya no pertenecerá más a ella, y antes de que sea comunicado del hecho, lo que permitirá así evitar acciones que atenten contra la seguridad de la información, ¿no? Claro, cuando un empleado ya deja de trabajar en la empresa, no le avisan previamente, señor, lo vamos a despedir, no. Aplican, bloquean el acceso del usuario de los sistemas. Una vez que ya se le corte el acceso, recién le dicen, gracias por sus servicios. Si lo haces antes y no han hecho, digamos, el bloqueo del usuario, va a ingresar al sistema y dependiendo del rol y del perfil que tenga, pues va a bajar toda la información de la empresa. El Departamento de Gestión de Talento Humano deberá también incluir en el proceso de inducción de nuevos colaboradores el correcto conocimiento y uso de documentos sobre normativas y políticas en el tema de seguridad informática. Bien, jóvenes, de esa manera hemos llegado a la sesión final del día de hoy. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o consulta por parte de ustedes. ¿Questions? ¿Preguntas? Profe, ¿todo eso se cumple? Mira, va a depender de la gestión del Departamento de Sistemas. La normativa puede estar escrita. El cumplimiento de la misma tiene que ver mucho con la muñeca de quien dirige el Departamento de Sistemas y con la muñeca, estoy hablando de la mano, de quien gerencia la empresa. Si ambos, digamos, están comprometidos en que esto realmente se cumpla, se cumplirá. Porque el cumplimiento de la política y de la normativa está en función de los actores del negocio, está en función de los directores de área. El Departamento de Sistemas tiene la gran responsabilidad de administrar y gestionar dichos recursos informáticos, pero toda sanción administrativa, toda sanción a ejecutarse, pasa por otra área, que es la de recursos humanos,
o el Departamento de Gestión del Recurso o Talento Humano, dependiendo del nombre que tenga. Pero este a su vez trabaja en coordinación con la dirección o gerencia general. Entonces, si no hay el apoyo desde la gerencia general, todo lo que hayamos planificado como normativa de seguridad quedará en papel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, parte del cumplimiento de las políticas o de las normas de control pasa por un proceso de gestión, previa inducción de los usuarios sobre el uso y manipulación de dichas tecnologías que puede tener la empresa. Claro está. Hasta aquí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros ahora sí? Bien. Ok, jóvenes, de no existir más preguntas, no me queda más que despedirme. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima. Chau, chau. Nos vemos, profe. Nos vemos, hasta luego.